Atentos los mayores, atenta la audiencia, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Muy bones collacios de los cuentos y les historias, y quitamos un día más en Play Presta, nos cuentos de trazo suelto, como siempre, dende el estudio número 4 de Picu Borrina, dende Casa La Blanera, y bueno, con una historia, yo creo que pero guapa, pa güey, una historia que nos fala d'una trasga, eso sí, una trasga muy especial, porque lle maga, y sabe mucho d'una masha muy especial. Quedáis vos con nosotros, estáis oyertes, porque vos los vamos a contar ahora en estos próximos minutos. Y bueno, pues ya sabéis que también tenemos un correo electrónico por si nos queréis mandar de algún mensaje, hacer de algún comentario. Por cierto que recibimos en estos últimos días una comunicación de dos rapazos que además viven en Madrid. Y desde allí, pues pídenos que mandemos un saludín. Y bueno, yo creo que está bien mandar ese saludín a dos rapazos, Martín, de 8 años, y Hugo, de 5 años. Pues para Martín y Hugo, un saludín desde los cuentos de trazo suelto, desde este lugar tan especial, este requeixo de Picu Borrina, desde Casa La Blanera. Gracias por seguirnos y gracias a todos vosotros también por seguirnos. Animáis a mandarnos también un correo electrónico. Después vos lo recordamos a este estudio tan especial, número 4, desde Casa La Blanera. Vamos con la historia. Cuentos de trazo suelto. Esta lle una historia que ñas na mente dun viejo trasgo y una... No más fondero la Viesca viven los trasgos del mofu. Son unos trasgos muy especiales. Normalmente deprenden masha, y si son bonos y practiquen mucho, cuando son mayores, que tengan más de 500 años, por ejemplo, acaben siendo grandes fechiceros y magos que son capaces de cambiar el tiempo, les colleches y hasta los pueblos. Amaranta lle una de estos trasgos, pero ella quiso de prender un estilo de masha muy especial. Una masha que casi nadie sabía, pero que yera perguapa. Amaranta deprendió masha musical. Na escuela de magos dieron una flauta mágica y con ella podía tocar unas melodías tan especiales y maravillosas que facía que les cosas cambiaran per muncho en el mundo. Por ejemplo, cuando tocaba nos huertos y nes plantaciones de los pueblos del lugar, les colleches salían perbones, con verdures y frutos grandes y ricos. Cuando la maga cumplió más de 500 años, convirtióse na fechicera más grande de cuantes se conocieran nes comarques d'aquel país del norte. Fizo que los pueblos fueran prósperos y que la xente fuera feliz, y que enxamás pasaran fame. Esta lle una historia que ñas na mente dun viejo trasgo y un moscoso feliz. Sería muy guapo que nos dejaseis de algunos comentarios sobre los cuentinos. ¿Qué vos parecen? ¿Pasáislo bien? ¿Gusten vos los personajes? Estamos esperando por vosotros.